surcos terminan rebeldes historias de amor. San Francisco, la luna de plata besa tus cantos en flor. San Francisco de Macorís es un pueblo del Cibao ubicado en la región nordeste del país, a 135 kilómetros de distancia de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Duarte, que mantiene línea limítrofe con las provincias Samaná al este, María Trinidad Sánchez al norte, Salcedo y La Vega al oeste, y Monteplata y Sánchez Ramírez al sur. Yo defino a San Francisco de Macorís como una ciudad laboriosa, una ciudad con personas muy identificadas y muy identificadas con el territorio, con lo que hacen, que ama este pueblo, que defiende este pueblo, que trata de trabajar para que este pueblo avance, que trata de identificarse por las reivindicaciones que cree que son justas, que son necesarias. El padre Isaac García es presidente del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís y vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana. Como este pueblo ha tenido desde siempre una trayectoria de participación en las grandes decisiones que se ha tomado en República Dominicana, pues yo creo que es una ciudad también con una alta conciencia de deberes y de derechos. La fundación de este pueblo se remonta a varios siglos atrás. En San Francisco de Macorís hay varias versiones, pero la que se tiene más elocuente, la que tiene mayor efectividad, es cuando el padre Borgojón de la Orden de los Dominicos vino y pasó por estos lares y se encontró con una gran montonería que existía por toda esta zona. La paternidad del nombre de San Francisco de Macorís se le atribuye a Fray Juan Borgoñón, perteneciente a la Orden Franciscana. Se cree que el nombre obedece a la combinación del nombre de la orden religiosa con el de Macorix, correspondiente al nombre indígena de dicho territorio. Bueno, específicamente estamos hablando de 1778. Es la fuente esencial y fundamental del desarrollo. Es decir, este pueblo tiene más de 200 años. El 5 de junio de 1896, San Francisco de Macorís se convirtió en la cabecera del distrito pacificador, que llevaba dicho nombre en honor al entonces presidente de la República, Ulises Heró, a quien se le dio el título de pacificador de la patria. En 1907, el Congreso Nacional eleva esta demarcación a provincia y le mantuvo el nombre de pacificador. En 1925, se les designa como provincia Duarte, en honor al patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, defino a San Francisco de Macorís como un pueblo de trabajo, como un pueblo de alegría, como un pueblo fraterno. La provincia Duarte tiene una población de 289.574 habitantes. De ellos, 147.424 son hombres y 142.150 son mujeres. La provincia cuenta con los municipios Villarriba, Pimentel, Las Guaranas, Eugenio María de Hostos, Castillo, Arenoso y San Francisco de Macorís. El pueblo de San Francisco de Macorís es un pueblo que a través de la historia ha mantenido una solidaridad permanente, una vida auténticamente democrática, una sociedad progresista en constante avance y desarrollo, en constante movimiento comercial, agropecuario. William Hernández es profesor de Historia y presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores de aquí. Que ha desarrollado toda una población impregnada de los mejores principios y valores. La provincia de Duarte goza de una de las economías más pujantes del país. San Francisco de Macorís ha sido desde sus inicios una ciudad muy productiva y una ciudad sobre todo que ha luchado por sus orígenes. Y San Francisco de Macorís siempre ha sido muy productiva, sobre todo en cacao, café, los productos típicos como es el arroz, el plátano, y cada vez más se ha ido incrementando este tipo de producción. En el territorio nacional, la provincia de Duarte se ubica como la mayor productora de cacao orgánico. En el país se producen unas 55.000 toneladas de cacao por año, de cuya cantidad la provincia de Duarte produce
32.000. En este momento San Francisco de Macorís cuenta con uno de los avales más importantes a nivel de la economía del cacao. Nosotros tenemos la posibilidad de tener muy buenas compañías de cacao en nuestra provincia que tienen la hegemonía mundial del cacao. Dígase que por varios años estamos teniendo el primer lugar del cacao orgánico a nivel mundial en concursos internacionales, y es unos datos que han salido recientemente incluso en la prensa local y mundial. Otras áreas productivas en las que se destaca la provincia de Duarte son la ganadería y la agricultura en términos general, actividades a las que se dedica el 19% de la población. En la agricultura sobresalen productos como el arroz, de cuyo cereal es la provincia mayor productora del país. Desde que nosotros dejamos lo que es la autopista Duarte, y si nosotros seguimos hacia el lugar, todo lo que llamamos el Bajo Yuna, todas estas planicies del Valle de la Vega Real que se extiende hasta esta zona, son producciones inmensas de arroz. Es decir, que San Francisco de Macorís en este momento está produciendo una gran cantidad de arroz, y yo estaría diciendo que estamos produciendo por encima del 70% posiblemente del arroz de la zona que se produce en el país. Nuestro pueblo también ha ido creciendo en el sentido comercial, ha ido evolucionando como ha ido creciendo y desarrollándose la República Dominicana. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, en la provincia de Duarte el 24% de la población se dedica al comercio y el 9% de la industria manufacturera. Se trata de una de las provincias motoras de la economía de República Dominicana. Te tengo que decir es que este es un pueblo que tiene una inversión local muy alta, el primero en República Dominicana. Es decir, los pobladores de San Francisco de Macorís, los empresarios de San Francisco de Macorís invierten en San Francisco de Macorís, y esto le da un plus a las inversiones, porque el que viene desde fuera y encuentra estas estadísticas se da cuenta que hay confianza para invertir en nuestra ciudad. San Francisco, incomparable prado de dulzura, inolvidable perla de cariño, jardín de ensueños y de amores, de ricos huertos y bellas flores. En la provincia de Duarte echó profundas raíces la cultura de los esclavos africanos que fueron traídos por los colonizadores para los trabajos forzados en la isla. Aquí tenemos lo que es la parte de la música tradicional que nos representa. Leonardo Herrera, mejor conocido como Daco en toda la provincia, es un auténtico promotor cultural en la provincia de Duarte. Un estilo de música de palo, por ejemplo, que aunque no salen permanentemente ni en los medios de comunicación como pasa en todos los lugares del país, creo que es una de las cosas que también nos representa en términos culturales, entre las tantas que tenemos. Daco cuenta que se trata de una expresión cultural que está presente en la provincia, aun cuando expresiones más modernas también se dejan sentir. Casi en cada rinconcito aparece esa manifestación de que a pesar de que el tiempo, ¿verdad?, ha ido llevándose un poquito, pero nada más hay que sonar un tambor cuando ya aparecen los bailadores y los cantadores y cantadoras a hacer música de palo, música tradicional. Las fiestas patronales de aquí convocan a todo el pueblo. Se celebran el 26 de julio. Se desarrollan actividades en los barrios, que son los juegos populares, y dentro de lo que se hace el palo encebado, corridas en saco, manifestaciones musicales como el palo y otras expresiones, y luego también se da esa actividad central que reúne a todas las comunidades en un espacio céntrico, a veces centro del pueblo, donde ahí ya confluyen todas las comunidades y disfrutan de un espectáculo de tarima que lo organiza el ayuntamiento. Santa Ana es la patrona. Según la tradición cristiana, fue la abuela materna de Jesús. Se establece que Santa Ana fue la madre de María y se asume como la patrona de las mujeres trabajadoras y de los mineros.
Aquí las fiestas patronales están dedicadas a nuestra patrona, que es Santa Ana. Cuando se habla de cultura en la provincia de Duarte salen a relucir grandes nombres de las letras que son oriundos de estas tierras. Entre ellos sobresalen Cayo Claudio Espinal, poeta y ensayista, Manuel Mora Serrano, escritor, y su buque insignia, Ilma Contreras. Ilma Contreras, que es una excelente, ¿verdad? Que me da muchísimo gusto. Yo que he compartido con personas de fuera, en Europa, y me dicen que leyeron, y es una sorpresa para mí, que desde niño yo conozco una persona mía, yo crecí leyéndola, y a mí me dio otra cosa, como diría. Otros hijos ilustres de la provincia de Duarte son Olegario Tenares, héroe de la restauración. En su honor lleva su nombre el municipio Tenares de la provincia Hermanas Mirabal. Cayetano de la Cruz, héroe de la restauración. Juan Bautista Ariza, héroe de la independencia. Manuel Castillo Álvarez, héroe de la independencia. Gregorio Rivas, promotor del ferrocarril Sánchez La Vega. Pelegrín Castillo Agramonte, luchador contra la primera invasión norteamericana. Pedro Francisco Bonó, considerado padre de la sociología dominicana. La historia recoge que en 1844 el presidente haitiano Charles Erard dispuso el apresamiento de las personas que simpatizaban con la independencia. San Francisco de Macorís fue uno de los pueblos más afectados. En ese entonces fueron hechos prisioneros el presbítero Salvador de Peña y los señores Manuel Castillo y Álvarez, José de Peña, Ildefonso Mella, Juan Bautista Ariza, Baltasar Paulino, Alejo Jerez y Esteban de Asa, y enviados a Puerto Republicano. Fuente: artículo publicado en Diario Libre el 8 de marzo de 2006 bajo el título San Francisco de Macorís se une a la causa de la independencia. También son hijos destacados de la provincia de Duarte Jackie Núñez del Risco, comunicador, Osvaldo Cepeda y Cepeda, locutor, Machacho González, radiodifusor, Julián Javier, pelotero, en honor a quien lleva el nombre el estadio de San Francisco de Macorís, Stanley Javier, pelotero, Pablo Neftalí Cruz, pelotero, Jacqueline Esteves, cantante, Billo Frometa, músico, Mario Ortega, baloncetista, en honor a quien se nombra el Polideportivo de San Francisco de Macorís, entre muchos otros. San Francisco de Macorís, qué orgulloso me siento al ser de ti. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.